Hola, hola para todos. Hoy hablaremos de cómo sanar esa herida del abandono y para ello te voy a invitar a que te tomes los próximos 15 minutos conmigo sin que estén tus hijos. Recuerda que este es un contenido hecho para adultos y para papás porque tocamos temas sensibles que no deben ser escuchados por los niños ni por los adolescentes. Entonces, hoy hablaremos de cuáles son estas heridas del abandono, cuáles son los niños que son víctimas del abandono. Cuando hablo de este tema, la mayoría de las veces los papás piensan que son niños que han vivido historias donde los padres han elegido no estar presentes en la crianza. Entonces son estos padres que se desaparecieron en el embarazo, papás que nunca estuvieron presentes, papás que de pronto unos meses o unos años después en la primera infancia pues también rehicieron su vida y se olvidaron de sus hijos, papás que nunca han conocido a sus hijos, papás que ni siquiera los tienen registrados con su apellido, en fin, y esta definitivamente pues sí es la primera categoría de los papás abandonadores. Son estos papás que obviamente nunca se implicaron en la crianza y sí dejan heridas en los niños. Para los niños es difícil entender el por qué un padre decide no estar presente. Es difícil entender qué hice mal yo para que alguien no quiera estar conmigo. Y bueno, con el tiempo, con el trabajo, con la conciencia, son heridas que logran sanarse y creo que la vida que es hermosa y perfecta siempre nos compensa. Y lo digo definitivamente desde un escenario de testimonio porque yo soy hija de un padre abandonador. Yo conocí a mi papá cuando tenía 23 años, tuve casi un mes de interacción y luego jamás volví a verlo. Nunca ha estado presente en mi vida y sé que la vida nos compensa y nos pone personas maravillosas cerca que nos ayudan a resignificar los roles. Así que esta no es la herida más difícil del abandono, porque aquello que no recibimos seguramente lo encontraremos en otras figuras de personas amorosas que se acercan a nosotros. Así que, pues bueno, empezamos a identificar un poco el tipo de papá que abandona, pero tenemos otras dos categorías que me preocupan mucho más. Siento que los niños y los adolescentes de esta generación han sido muy abandonados por nosotros por estas razones, porque estamos a veces, muchas veces, en algunas de estas categorías. El papá ausente, que es un papá también abandonador, es el papá que típicamente se va a trabajar mucho tiempo, está fuera de casa, no participa activamente, no se involucra, pero es un papá que puede ser proveedor, es un papá que cumple con las obligaciones, que llega en la noche a cenar, a dormir, pero jamás se entera de lo que está pasando en el mundo de su hijo, en sus notas, en quiénes son sus amigos, en qué piensa, cuáles son sus necesidades. Este es un papá que de alguna manera no está allí, ¿no? Está como una figura en el papel, pero a la hora de la verdad no conoce a sus hijos, no interactúa con ellos, ha tercerizado la crianza y los niños se acostumbran a que eso ocurra. Y la tercerización puede ser una niñera, puede ser la abuela, puede ser uno de los dos padres a quien se le deja toda la responsabilidad de la crianza y se desentiende de alguna manera y solamente se ocupa de satisfacer necesidades básicas. Este papá deja heridas muy profundas porque los niños sienten que sí existe una figura de papá, pero esa figura de papá no está disponible. Y es muy doloroso sentir que mamá o papá no están disponibles para mí porque están atendiendo a algo que para ellos es más importante que yo. Y no nos vamos a decir mentiras porque este es un espacio de adultos y cuando les pregunto a los papás qué es lo más importante para ti en la vida y me dicen mi familia y mis hijos, siempre les respondo, no me digas que lo más importante para ti en la vida es a lo que menos tiempo le dedicas. Porque si quieres saber lo que es prioritario para ti, mira tu agenda, mira tu horario y ahí vas a saber lo que es importante y valioso para ti. Entonces los niños que tienen estos padres ausentes, pues empiezan a entender que así funcionan las relaciones y empiezan a sentir como que tienen que sacrificar necesidades emocionales por el amor y que el amor funciona así, que el amor funciona dejando vacíos en mí.
y que hay que atender a las cosas entre comillas importantes y urgentes y lo demás tenemos que ver cómo lo vamos llevando. Entonces, los niños pues pasan mucho tiempo solos, se acostumbran a ser muy independientes, a autogestionar muchas cosas, pero los niños todavía no están preparados para enfrentar la vida. Recuerden que el desarrollo cerebral se da casi completo hasta los 21 o 24 años. Entonces los niños no tienen capacidad de hacer una buena toma de decisiones, no tienen capacidad de hacer razonamientos profundos como haríamos los adultos y requieren supervisión y acompañamiento. Somos la especie que más necesita el acompañamiento familiar, de más larga duración, porque duramos muchísimo tiempo en la maduración cerebral, que es la que nos va a permitir funcionar afuera. Entonces imagínense estos chiquitos que están sin en alguna manera refugio o seguridad, un escenario donde puedan compartir su vulnerabilidad, donde se puedan sentir apoyados, soportados y realmente importantes para alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta segunda opción de papás y tenemos una tercera opción que son los padres presentes ausentes. Y en esta categoría también entran montones de papás que conozco tanto en las consultas privadas como en los espacios grupales. Y son estos papás que aunque están ahí sus cuerpos en presencia de los niños porque comparten un mismo espacio, están en la casa o lo que sea, de alguna manera su mente está absolutamente fuera de ese escenario. ¿M? Entonces son papás que tienen conversaciones que parecen más un monólogo que un diálogo, ¿no? Entonces le dicen al niño, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Y qué tal la tarea? ¿Y, y qué pasó con el profesor? ¿Y por qué no entregaste esto? Y no sé qué. ¿Y quién te dijo eso? Y no dicen nada más y no tienen una conversación real y no saben nada de la profundidad de sus hijos, solo saben cosas de superficie. Están ahí presentes porque sus hijos los pueden ver físicamente, pero su mente está divagando en las deudas, en el trabajo, en sus situaciones de pareja, en sus situaciones personales. Y este papá es un papá que está fuera del momento presente. Es un papá que parece un robot, va en automático y entonces todo el tiempo está como viviendo fuera de lo que está pasándole, ¿no? Entonces está en el trabajo y está pensando en llegar a comer a la casa y está comiendo en la casa y está pensando en lo que tiene que hacer el día siguiente y así todo el tiempo funciona como con automatismos y lo más doloroso de la herida, del abandono de este tipo de papá, es que los niños empiezan a entender las relaciones desde ahí. Y empiezan a entender que la indiferencia, por ejemplo, que ignorar mis necesidades es válido en una relación de amor. Y los niños se sienten vacíos porque los niños no tienen una interacción genuina con los papás porque los papás no están ahí. Entonces los niños que tienen un vacío van a intentar llenarlo afuera. Y esto es muy común, identificar niños o adolescentes que buscan satisfacer esas necesidades personales en relaciones de pareja tóxicas, en consumo de sustancias psicoactivas, pueden tener conductas y comportamientos inapropiados en el colegio porque de alguna manera cuando ellos emiten conductas inapropiadas, cuando gritan, cuando golpean, cuando se portan mal, cuando tienen bajo rendimiento académico, logran tener atención de sus padres. Y eso es lo que están buscando, sentirse importantes en ese sistema familiar. Así que estos padres súper ocupados que atienden a muchas otras cosas en pos, en alguna manera, de mantener el estilo de vida y todo lo demás, olvidan lo realmente valioso, lo simple y lo importante de la vida. Y esa es la herida de los niños, que los niños empiezan a preguntarse, ¿qué hice para que no sea importante para ellos? ¿Qué hago yo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Mm? Para que me dejen, para que me abandonen. Entonces, desde allí también crecerán siendo adultos con temor al abandono y en las relaciones posiblemente generen dependencia, generen apegos, apegos inseguros. ¿Por qué? Porque hay un temor de ser abandonado, porque antes ya he sido abandonado. ¿M? Y en la vida, en otros muchos escenarios, somos abandonados, somos abandonados por amigos, por parejas, por familiares, por socios, por personas en las que confiábamos. ¿M? La herida del abandono nos lastima
profundamente. Por eso quiero invitarte a trabajar en tu cartilla, en esta particularmente, que es una de las heridas que encuentro más regular en los niños. Quiero que identifiques en qué situaciones tú como adulto te has sentido abandonado. Me he sentido abandonado por mi pareja porque tengo toda la responsabilidad de la crianza. Me sentí abandonado por mis papás porque trabajaban demasiado. Me sentí abandonado por un profesor que me dejó sin nunca explicarme la manera en la que yo podía entender. Me sentí abandonado por una pareja. Me sentí abandonado por un familiar, por un conocido, por un socio que me dejó quebrarme, ¿sí? Pon ahí cuáles han sido tus propias heridas de abandono y luego identifica en qué situaciones sientes que has abandonado a tus hijos. ¿M? Los he abandonado en sus actividades académicas, los he abandonado cuando vinieron a contarme algo difícil de manejar para ellos, los he abandonado de pronto en el juego, en las actividades de entretenimiento, en lo divertido. Los he dejado con la niñera virtual horas y horas en las pantallas a que sean las pantallas las que críen a mis hijos, las que les enseñen a mis hijos y luego los envío al colegio para que sean los profesores. Y dejo mi responsabilidad de acompañar y de amar en otros. De pronto los he abandonado porque he tenido demasiado trabajo y le he dado mucha importancia al trabajo, al dinero o a otras cosas y me he olvidado de lo que es realmente importante para mí. Pon ahí cuáles situaciones han sido en las que has abandonado a tus hijos, sea física o sea emocionalmente o en cualquier escenario. Y luego te invito a que hagas la experiencia transformadora del día de hoy. El abandono es una de las experiencias más dolorosas de la infancia, ya que los niños buscan refugio y seguridad en sus padres y al no encontrarlos se crean vacíos emocionales, inseguridad y dolor. La experiencia del día consiste en ser un padre presente, silenciar todos los distractores que te sacan de los momentos valiosos con tus hijos y estar realmente con ellos y para ellos. Te invito a escuchar atentamente sus historias, jugar como si fueras un niño, vivir cada segundo con intensidad y romper con los patrones de ausencia y abandono. Ese es mi desafío para hoy. Ese es el desafío que quiero que hagamos juntos. Haz de cuenta que tienes una reunión con el presidente. Cuando tú entras a hablar con el presidente, apagas tu celular, no quieres ningún distractor, estás 100% atento, porque de pronto esos 5 minutos de conversación pueden cambiarte la vida. Piensa que tus hijos son tu mejor cliente y atiéndelos de verdad. Quítate todos los distractores, todos tus pensamientos, todo tu estrés, todas las cosas de adultos y conecta genuinamente. Hoy te invito a que tus hijos tengan a mamá y a papá de verdad presentes. Ese es nuestro desafío. Te puse un búho, que es una mandala para que colorees y hagas conciencia de cuáles han sido las heridas de abandono tanto de tus hijos como tuyas, y cómo empezar a sanarlas, cómo empezar a hacer ejercicios diarios para estar presente, cómo hacer conversaciones profundas, cómo jugar con la intención de jugar, cómo ensuciarme, cómo escuchar una conversación de niños, cómo ver las cosas que a ellos les interesan, cómo hacer desde el sentido y desde el presente en la vida. Cocina con conciencia, come con conciencia, habla con conciencia, vive en el presente. Tus hijos necesitan mamás y papás presentes. Rompamos con la herida del abandono. Te invito a que compartas todas las experiencias que vas a tener en este día en el grupo de Facebook. Recuerda que ahí estamos creando la comunidad. Entonces, comparte tus mandalas, muéstranos cómo te quedó tu dibujo, muéstranos cuáles son esas situaciones en las que te has sentido abandonado y cuáles en las que has abandonado a tus hijos. No hay culpa, estamos en un desafío para sanarnos. Por eso estamos aquí identificando, así que no sientas vergüenza. Muchos se pueden identificar con tu historia. Recuerda que es súper importante que participes. El que más participa y el que más pregunta siempre es el que más aprende. Y nos vemos esta noche